Muy buenas noches, don Iván Vélez. ¿Cómo estás? Buenas noches, pues encantado de estar en tu programa. Y yo de que estés. Te he presentado antes, pero voy a hacerlo porque igual alguien ha entrado a última hora, como Iván Vélez, evidentemente, director de la Fundación DENAES y arquitecto y escritor de historia. Entonces, de los 3 libros que me constan a mí, sobre la leyenda negra, la conquista de México, el mito de Cortés, y supongo que hay puntos suspensivos para los siguientes que irán viniendo. A mí hay cosas que me chocan. Una, ¿qué hace un arquitecto escribiendo sobre historia? ¿Te aburres como arquitecto? No, es que ha habido épocas en las que había muy poco trabajo y había que rellenar un poco el hueco, ¿no? No es que me aburra, sino que soy un poco inquieto y que son temas que en realidad me han interesado toda la vida. Yo creo que hay tiempo para todo y te da tiempo pues a hacer un plano y hacer un articulito y hacer un librito. Bueno, más o menos vamos ahí haciendo estos equilibrios. Simplemente es que te gusta. Es que me gusta, sí. Es vicio, digamos. Vale. Pasión, mejor decir. Pero no se te ocurrió estudiar historia. No, la verdad que nunca he pisado en mi vida un aula de la Facultad de Historia. Eso sí que es cierto, no, nunca. No, ¿por algún motivo especial? Autodidacta. No, bueno, yo estudié en el siglo pasado COU y BUP y esas cosas y cogí la rama de ciencias. Lo que pasa que siempre me gustaba este tipo de cosas, la filosofía, la historia, y un poco pues por afición, por pasión, pues he seguido formándome de manera un poco autodidacta, ¿no? Y es por ello por lo que he acabado publicando estos libros, que por cierto he publicado un libro esta semana pasada que he titulado Nuevas Mentirosas, por si a alguien le pudiera interesar. Nuevas Mentirosas, que es una expresión que encontré en un texto del siglo XVI que equivale a las famosas fake news. Y es Nuevas Mentirosas, pues noticias falsas, ¿no? Noticias mentirosas. Eso debería ser una enciclopedia. Debería serlo. Claro, podías poner volumen 1, volumen 2. Sí. Mira, podrías hacerlo por años. Ligerito. Por años. Sí, también. Pues tendrías una tarea más, fija, cada año. Pues una más. Claro, cada año, en octubre o noviembre, el Mentiras del año. Una pregunta, porque aquí ha pasado gente que tiene relación con la Fundación DENAES, pero nunca me la han explicado. Explica qué es la Fundación DENAES, por favor. Bueno, pues la Fundación DENAES es la reacción que hubo durante el zapaterato a esos proyectos de los que están teniendo continuidad, evidentemente, con el golpe de Estado en Cataluña, continuo en el que vivimos, pues a esos proyectos de balcanización de la nación española. Fue un proyecto en el cual estuvieron en su origen pues gentes como, por supuesto, Santiago Abascal, estuvo también Ricardo Garrudo, que es actual presidente, estuvo Gustavo Bueno Martínez, ya fallecido, Gustavo Bueno Sánchez, que pertenece todavía al patronato, en fin, una serie de personas pues que, alarmadas por la situación, el riesgo que corría la integridad de la nación española, pues pusieron en marcha una fundación que se ha dedicado desde hace 14 años pues a la crítica política, al fomento de libros pues que de una manera razonada, no solamente pasional, defiendan a nuestra nación, a la organización de escuelas de verano, en fin, ha sido y es y sigue siendo. De hecho, ayer publicamos, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, otro artículo. Sigue siendo pues una especie de tanque de pensamiento en defensa de lo que es lo común, que es la nación española, que pertenece a todos nosotros, incluido a los sediciosos, aunque no de una manera patrimonialística, es decir, no es de ellos, sino que es un bien común que es digno de defender, y en esa tarea estamos. Tenemos un canal YouTube, tenemos una página web con una actualización pues semanal, en fin, tenemos un fondo de trabajo ahí que invito a conocer. He de decir también que la Fundación DENAES se mantiene con la cuota de sus simpatizantes, cuotas muy modestas, y con mucha austeridad tratamos pues de aportar nuestro granito de arena a la consolidación de la nación española. Eso es lo que es la Fundación DENAES. Pues me da la sensación de que vais a entrar en un momento de mucho trabajo. Sí, bueno, el trabajo es continuo porque la situación política es muy delicada y, claro, con lo que se atisba ahora en relación a los pactos que puede hacer el doctor Sánchez, pues sí,
pues podemos... Claro, podemos tener trabajo, vamos, lo vamos a tener seguro, pero vamos, no nos vamos a dormir y daremos la batalla porque entendemos que no se puede entregar la nación española a sectas y bandas facciosas como las que operan en la legalidad. Esta idea de la ilegalización de los partidos secesionistas la tiene DNAES desde hace más de una década, o sea que nosotros el rumbo lo mantenemos fijo desde hace mucho tiempo. No era el objeto de la entrevista, pero me interesa mucho ver tu visión. ¿Tú qué proyecto crees que tiene Sánchez en la cabeza? Si es que tiene algo en la cabeza, si es que es tiene, un supuesto que habría que... que habría que demostrar. Sí. Bueno, sí, hombre, proyecto tendrá, aunque sea un proyecto egoísta e individualista, ¿eh? O sea, el ego diminuto de Sánchez aspira a dormir en aquel colchón que renovó cuando Rajoy, después de aquella tarde bien alcohólica, pues abandonó la Moncloa. Entonces, creo que colchón Sánchez... que no renovó, porque lo habían renovado de suyo, o sea, también hasta eso es mentira. Pues yo pensaba que no, porque se renueva siempre, es una norma que se puso, vale. Que cuando cambia el presidente, evidentemente, no le dejan el colchón del anterior, con lo cual, diga lo que diga, el colchón estaba ya cambiado. Bueno, pues da igual si es nuevo por capricho o por una cuestión ya normativa, el caso es que él quiere seguir en ese colchón a toda costa, y ese a mí me parece que ese es su único objetivo, digamos, alimentar su ego diminuto. ¿Y no tiene ninguna idea de España? Hombre, pues yo creo que la idea de España es el oportunismo. Él por supuesto, lo que garantiza el PSOE desde la propia transición y desde la propia Constitución en la cual participan ideólogos propios, lo que garantiza el PSOE es la desigualdad entre españoles. Eso es lo único de lo que podemos estar seguros, es que yo que he estado en la campaña electoral de Cuenca, yo siempre he dicho que los votos que van en Cuenca del PSOE garantizan la discriminación de los conquenses pues con respecto a los tarraconenses, por ser así de directo, ¿no? Y ese es el proyecto. El proyecto es favorecer a las élites extractivas que han funcionado durante los últimos 40 años y seguir en ello. Aquí en la democracia española, en las décadas de democracia española coronada que tenemos, a las que hemos asistido, siempre hay un partido hegemónico, no diré nacional, que gana y que luego, pues en función de los intereses del PNV, partido racista y extremista, una verdadera aberración política que perviven con todos los respetos por parte de amplísimos sectores de la nación española o de la partitocracia española, pues es el PNV el que luego acaba pues recogiendo las nueces, por ir a la metáfora aquella de Arzayus. Sí, ha recogido. Eso es lo que garantiza Sánchez, la desigualdad entre españoles, el privilegio de unos sobre otros. Sánchez y todo el PSOE y la inmensa mayoría del PP también. O sea, sí, te digo porque hay gente muy conspicua del entorno de Sánchez que ha estado con él en momentos que dice, hombre, en su cabeza está ser el primer presidente de la República Federal Española. Bueno, es que el pero federalismo... eso es mucho, igual para él, no sé. Bueno, es mucho, pero si sale la jugada y él se mantiene, pues estará encantado. Vamos a ver, el PSOE actual, que no tiene nada que ver, ellos dicen que tienen 100 y pico años, es mentira. El PSOE actual es un producto alemán de la Fundación Eber, del socialismo alemán de los 70 y tal. El dinero vino de allí, de hecho es bien sabido. Ellos les suena muy bien lo de federal, pero no tienen ni idea, o sea, no lo pueden definir, porque cuando te pones delante de un tío del PSOE, o de un señor del PSOE, perdón, le preguntas, bueno, ¿y eso cuántos estados formarían parte de esa federación? Pues no te lo sabes decir. Evidentemente, Cataluña y el PNV, o sea, perdón, identificó el PNV con Vascongadas, hasta tal punto lo identificó. Como ellos. Como es lógico, como ellos también. Entonces, te dicen Cataluña y las Vascongadas, seguro, Galicia, pues seguramente también, ya, pero luego si les sigues apretando, ¿y por qué no Molina de Aragón? Yo siempre lo digo, si históricamente Molina de Aragón tiene una enjundia enorme, si sale hasta en la Constitución de Cádiz. A ellos les suena bien porque bajo esa fórmula del federalismo, pues les creen que pueden llegar a los apaños con estas élites que ya digo, depredadoras de la nación, y ellos están siempre entregados tienen complejos, carecen de una idea de nación solvente. La idea de España les resulta, de España como nación, digo, les resulta incómoda, en fin, es la insolvencia total que de una manera cursi y pedante pues quieren encubrir bajo la fórmula federal. Eso es lo que a mí me parece que es el PSOE, y en realidad el PP no se atreve a decir federal, un poco por
diferenciarse del PSOE, pero tampoco tienen una idea de nación solvente. Es decir, ellos también, bueno, ya sabemos lo que hicieron con Vidal Quadras en su momento, el señor Aznar, y bueno, y cómo ahora en el País Vasco pues tienen ser una especie de mímesis cutre del PNV. Es decir, que no hay que los partidos hegemónicos, que no son nacionales, o los de mayor implantación territorial, insisto, que no son nacionales, andan siempre enfangados en estas historietas del federalismo y el autonomismo, porque, insisto, no admiten que un señor de Almería pues esté en pie de igualdad con uno de Baracaldo, así de simple y de lamentable. Sí. Vamos y ya... por eso en DENAES nos oponemos, por supuesto, a estas aberraciones, ¿no? Pues vamos ya al historiador, porque se trataba de la historia, pero en fin, es muy interesante porque la historia, si para algo sirve, entre otras cosas supongo, es para no repetir errores, ¿eh? Con lo cual la visión de lo actual de un historiador siempre es más precisa que la de un forraboinas, por mucho que esté en la Moncloa, ¿no? El primer libro que me nombraste, La leyenda negra. ¿Sigue la leyenda negra? Bueno, el título es sobre la leyenda negra. Sí. La leyenda negra, bueno, es evidente que sigue. Es decir, todas las... Yo soy un monstruo con forma... Una bestia con forma humana, según Torra, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente, si a mí me dejas pasear por las Ramblas, que lo he hecho muchas veces y lo pienso seguir haciendo cuando me dé la gana, pues hombre, Torra no podría, viéndome la cara, saber si soy de Tarrasa o soy de Cuenca. Soy de Cuenca, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí lo que hay es una visión de negrolegendaria, racista en este caso, con tintes racialistas o racistas, o como se quiera llamar, pero que denota hasta qué punto hay un desprecio hacia lo español. El español sería hablar la lengua de las bestias, por ejemplo. El español es un tipo intolerante, fanático, en fin, concentra un montón de defectos. Y eso demuestra que la leyenda negra concentra además un pasado histórico cruel, codicioso, violento. Y esa es la visión que tienen muchos españoles de otros españoles, Torra es tan español como yo, por cierto, no digamos pues en el extranjero. Muchos de los clichés o de estereotipos que se tienen sobre el español están perfilados con la plantilla de la leyenda negra. Entonces, a mí me parece que la leyenda negra está plenamente vigente y que el problema mayor es que la han asumido muchos de nuestros compatriotas. Ese es el problema al que nos enfrentamos constantemente. Tenemos todos los 12 de octubre, tenemos, por ejemplo, a un montón de españoles que dicen que nada que celebrar, que aquello fue un genocidio, cuando es evidente que no fue un genocidio porque el mestizaje es la realidad palpable de que no se exterminó aquella población. Es decir, creo sinceramente que la leyenda negra tiene vigencia. Tiene vigencia y lamento que la tenga. No, o sea, hombre, sí, pero claro, es decir que mi duda es si es la leyenda negra la que soporta que crezca el nacionalismo, por ejemplo, o es el nacionalismo el que hace crecer la leyenda negra porque le va muy bien. Hombre, yo diría que se realimentan ambas procesos. Cosas. Suele ocurrir. Me parece que se realimentan, pues porque, por ejemplo, ahora que digamos que el nacionalismo vascongado, jesuítico, sangriento está un poquito a la expectativa, el nacionalismo depredador catalanista pues está constantemente falsificando la historia. Por ejemplo, tienen un instituto de historia nueva o algo así que se dedica a lanzar historietas delirantes como que Hernán Cortés era catalán, Santa Teresa de Jesús también, en fin, un montón de gente. Claro, pero entonces Hernán Cortés sería bueno, ¿no? No sería un genocida salvaje animal. Claro, es que en el fondo ellos... Claro, es que en el fondo ellos se dan cuenta de que, claro, no pueden decir que Cortés, Colón, Santa Teresa, todos esos son basura. Pues tienen de algún modo que intentar quedarse con lo que desde luego funciona. Pero yo iba por otro lado a mi respuesta. Ellos, al tiempo que dicen semejantes estupideces, pues sí que introducen, y eso cuela terminología falsaria como la de la corona catalano-aragonesa, cuando no hubo tal en ningún momento. Fue la corona, lo que hubo es un reino de Aragón y una corona aragonesa. Entonces,
esas falsificaciones calan, claro, porque claro. porque además la situación de Aragón históricamente ha ido cambiando, ha perdido fuerza económica, y bueno, pues ellos falsifican la historia, y eso tiene unos réditos electorales, sociales y políticos importantes, y van configurando un colectivo de personas que han pasado por esas escuelas, pues que rompe sus vínculos con el resto de sus compatriotas. Sí. Eso es el problema, vamos. Sí. Sí, para definir un poco, la leyenda negra es lo que pesa sobre España y lo español en la conquista de América, fundamentalmente, y a partir de ahí se pueden poner las derivadas que se quieran, ¿no? Bueno, yo lo ampliaría un poquito más, es decir, también la leyenda negra, digamos que lo que responde es a una metodología muy sencilla, y es aumentar o agrandar los errores que son propios de todo imperio. España es producto de un imperio, guste o no guste. Por cierto, hay que tratar la palabra imperio sin prejuicios, ¿no? Y luego aminorar los logros. Es decir, los episodios más oscuros se exageran enormemente y los episodios más luminosos pues se oscurecen. Esa es la metodología, ¿eh? Sí. ¿Y qué episodios luminosos tiene la historia de España? Hombre, pues por ejemplo el de la primera circunnavegación del globo me parece que es bastante luminoso, ¿no? Por ejemplo, la que celebramos ahora mismo, en teoría. La que celebramos ahora. En discreto, porque no la Bueno, sí, claro, ya se ha ocupado la ministra en funciones, Carmen Calvo, de buscar a Álvarez Junco para que este a su vez busque todos los argumentos posibles que intenten aminorar el valor de aquella gesta navegatoria. Es decir, que eso es así. En el caso de Hernán Cortés y de la conquista de México, que es un tema al que yo me he dedicado bastante, pues ya se ocupó José Guirao, el ministro en funciones de Cultura, pues de decir que bueno, que es un tema complicado y que bueno, y al final nos hemos encontrado con que precisamente el viernes pasado se cumplieron 500 años del encuentro Moctezuma-Cortés. Aquí no se ha hecho nada. En España no se ha hecho nada. Es decir, que ellos están atrapados en esa perspectiva negro-legendaria de ocultar. Es que bueno, esta es la prueba de que llevo razón cuando explico más o menos así con rapidez lo que es la leyenda negra. Los propios representantes del Estado quieren que no se difunda los logros españoles, ¿no? Sí, pero es lamentable. Claro, yo te he preguntado los grandes logros, me has dicho uno, y después has colado el tema de México, supongo que como gran logro también. Sí. Porque es el inicio de... Sí. Vale. Como gran más? logro, hombre, pues muchísimos. La expedición vacunífera de Balmis fue impresionante. La evangelización de América fue impresionante. Se sea o no se sea católico, eso hay que entender que eso es un logro. La expansión de la lengua española por medio mundo es un logro nuestro. En fin, el Quijote me parece que no es una obra menor. La creación de cientos de ciudades con un esquema parecido me parece que no es un logro menor. En fin, es que sería... Ahí ha salido el arquitecto, ¿eh? Ahí ha salido el arquitecto. Tiene que salir, pero es obligado porque yo que soy discípulo de Gustavo Bueno, o he leído toda su obra, pues Gustavo Bueno habla de imperios civilizadores, y civilizador tiene que ver con civitas, ciudad, y de algún modo pues con mi deformación me lleva... No, pues está muy bien que salga, ¿eh? Pero es que es así, es que además Isabel la Católica... Y de ella en adelante todos quisieron que los indígenas fueran atraídos a la ciudad para civilizarse. O sea, sí, yo una cosa, Iván, que me choca mucho es, y soy bastante burro en esto, porque no olvidemos que en el fondo soy biólogo, y eso es una cosa como muy específica, es que viendo, por ejemplo, zonas en que conquistó, entre comillas, el imperio de la pérfida Albión o Gran Bretaña, pues uno ve cosas, ¿no? Pero no suele ver grandes catedrales, ni suele ver grandes universidades, ni suele ver cosas de estas. Y en cambio uno se va a zonas que conquistó la otra pérfida española, la España pérfida y tan mala y tal, y te encuentras con unas catedrales de aupa y con unas universidades, la tira, y dices, pero si en Europa tampoco había tantas universidades y está plagado todo aquello. Y entonces no acabas de entender que dices, no entiendo. O sea, me falla algo
¿Me falla algo de lo que se explica? Bueno, es que ahí volvería un poco a la teoría de, está expuesta en un libro titulado, que recomiendo, España frente a Europa. Esos son imperios depredadores, lo que querían era extraer recursos en forma de materias primas, de esclavos, y entonces no tenían ninguna necesidad de establecer ciudades del calado institucional que tienen las españolas. Entonces, pues ahí está la prueba, fisicalista de la diferencia entre ambos tipos de imperio. Por ejemplo, el imperio portugués, que es un imperio también depredador, funda su primera universidad en Brasil en el siglo XIX. O en Brasil la primera universidad del siglo XIX. En México en 1550 ya había una. Sí. Es decir, 30 años después de la conquista ya había una. Es decir que yo no pretendo pintar un pasado de color de rosa, pero bueno, los datos están ahí. Sor Juana Inés de la Cruz era mexicana, por ejemplo. Entonces, pues, esto es lo que hay, guste o no guste. Sí, yo creo que es notable la diferencia y cada uno que interprete, y si no da para más, pues no da para más. Claro. ¿No? Yo con esto no pretendo decir que el Imperio Español fuera una especie de Arcadia feliz, no soy tan ingenuo, ¿no? Pero ya digo que la implantación institucional demuestra que es un método muy diferente al de otros. ¿Algún hecho histórico del cual sería mejor no hablar? Vamos a ver, yo creo que hay que hablar de todos los hechos históricos. Pero ya me has entendido te entiendo. El colmillito. Pues hombre, hubo acciones que no fueron precisamente ejemplares. Hubo evidentemente matanzas de indígenas, eso yo no lo voy a negar. Lo que pasa es que ni era el método, ni era el objetivo, y ni fue lo dominante. Y eso es un poco el mayor problema que se le puede ver. Pero insisto, de exterminio y de genocidio nada de nada, porque ahí está la realidad humana para desmentirlo. Sí, yo cuando te hice la pregunta por la entrevista por escrito, te dije que lo de quemar las naves, si eso también quería decir que Cortés era un pirómano, pero ya me explicaste que ni quemó ni nada, pero explícalo un poco porque eso es otra leyenda, no es negra esta, pero es una leyenda que hay. Es una leyenda, clasicista y luego romántica. Cortés, cuando Cortés llega a la costa, en el colectivo que le acompañaba de unos 550 españoles, un poquito más, con la marinería y tal, hay dos grupos: gente que es afecta al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, gente que además tenía intereses en Cuba, es decir, tenía algo que defender, y luego otro colectivo que buscaba en la nueva tierra pues su oportunidad de ser encomenderos, de ser hacendados, ¿no? Entonces él lo que hace es que, para evitar que los desafectos den marcha atrás, porque él se vincula al rey y establece un cabildo, lo que hace es pues desarmar las naves, evitar que puedan volverse atrás. Entonces lo que hace es barrenarlas, agujerearlas y echarlas sobre la costa. Luego aprovechó pues todo lo que pudo, el cordaje, la madera, todo, pues para hacer cosas con ellas. Pero en ningún momento Cortés ni sus coetáneos hablan de quemar, no las queman, ya digo, las echan al través y las inutilizan. Es ya más tarde, y parece ser que el que crea esa leyenda es Francisco Cervantes de Salazar, un excelente cronista, que durante las exequias, los fastos funerarios con motivo de la muerte de Carlos I, pues empieza a dotarle de clasicismo a toda aquella empresa, y lo compara a Cortés con un griego llamado Agatocles, que sí que las habría quemado. Entonces pues aparece lo de la quema, y lo de la quema pues algunos lo van incorporando a sus crónicas, y queda además porque es una imagen muy poderosa, ¿no? Es bonita, ¿no? Y de hecho además tiene pues como esa carga simbólica de que las quemas ya no hay marcha atrás, o sea, también tiene esa connotación. Pero vamos, en absoluto hubo quema. Lo que hubo es pues eso, destrucción una destrucción, un hundimiento de las naves, ¿vale? Aunque diríamos lo que se extrae de la anécdota inventada es lo mismo que lo que se extrae de la anécdota real, que era una manera sin duda, o sea, de evitar la retirada, ¿no? Efectivamente, Cortés lo que no podía hacer es perder dentro de esa hueste tan pequeñita, no podía perder a la mitad o los que fueran, ¿no? Entonces lo que hace es impedirlo por unos medios absolutamente taxativos, ¿no?
Sí, yo una pregunta que siempre se me ha ocurrido, me ha venido a la cabeza, y no sé si tienes respuesta, ¿eh? ¿Por qué España conquista América y no la conquista Portugal, no la conquista la pérfida Albión o Gran Bretaña o Inglaterra, o como quieras llamarle, y mucho menos Francia, etcétera? ¿Por qué fue exactamente España la que le pasó eso? Bueno, España tiene la idea, vamos, el impulso lo dan los Reyes Católicos, una idea, digamos, yo siempre digo, el que me haya escuchado, pues siento repetirme, pero son mis ideas. Pues es bueno que las repitas, porque aquí no te han escuchado. Claro, es un imperio doblemente católico en el sentido de que quiere evangelizar a todos los hombres, y católico también significa toda la tierra, katos olon, toda la tierra. Entonces, lo que se intenta es, digamos, hacer una tenaza contra los turcos. España ha finalizado la reconquista por la vía peninsular y está el norte de África ahí, pero también hay la idea de atacar la retaguardia del mundo musulmán, que sería pues convirtiendo a los asiáticos, yendo a Catay, yendo a China, en fin, todo eso. Esa es la idea, y claro, en esa estrategia se cruza una tierra con la que no se contaba, llamada Nuevo Mundo, luego posteriormente América, y es un encontronazo total. O sea, con ese continente no se contaba. De hecho, pues hay que reajustar toda la visión del mundo e incorporarla. Y ese continente, además, da la casualidad de que no es un terreno yermo, es decir, que está poblado por infinidad de naciones étnicas, enfrentadas entre sí, muchas de ellas, evidentemente, y ahí pues es donde unos hombres de aquella época, insisto, porque hay que entender que son de aquella época y no de ahora, pues implantan el modo o el canon católico, que tiene un sesgo político y también religioso. Esa es la razón por la que ocurre todo aquello. O sea, me estás diciendo que el tema religioso pesa mucho. El tema religioso pesa muchísimo, evidentemente. Es que insisto, yo que he estudiado la conquista de México, todos los días los españoles oían misa, es decir, era una parte constitutiva de sus vidas. En fin, que no existía la idea esa moderna del católico no practicante, que por cierto se las trae la formulita, ¿no? O sea, que eso es parte de, pues como la nutrición en aquellos momentos. Sí, o sea, parte de la vida de todos los hombres. Claro, me estás diciendo que el hecho de que España sea de los países con más misioneros no es raro a tenor de la historia, sino que más bien es lo que ha pasado casi siempre, vamos. Es lo más lógico, sí. Claro, es lo más lógico, porque era una de las formas o de los factores que constituían al español del siglo XV y XVI en adelante. Y supongo que eso también ayuda al concepto de lo que es el indígena o lo que es el distinto, al trato y a la dignidad con que mayoritariamente se les trata. Y al hecho de que después haya los cruces que ha habido, cosa que con otros dominadores o conquistadores no ha ocurrido. Supongo que tiene que ver mucho con el hecho religioso, más que el hecho del sol español tan habitual. Sí, no, el hecho religioso es potentísimo, y de hecho donde no llega ya la espada, digamos, pues llega la cruz. Es decir, en Filipinas, que no hay tanta fuerza política, tanta implantación política, lo que sí hay es una implantación religiosa, por ejemplo, ¿no? De hecho todavía sigue el efecto en marcha, es decir, el país con mayor número de católicos del mundo, Filipinas. Sí, no en el idioma, que ahí perdimos la batalla, pero sin eso. Claro. Nos hemos pasado de tiempo, Iván, pero una pregunta que me gustaría que me dijeras rapidísimo. Sí. Cuando se conquista América, ¿es España quien conquista América o es Castilla, León y Aragón? Pues mira, la respuesta es muy sencilla. La primera isla se llama La Española, y el primer territorio conquistado en América, en el Nuevo Mundo, se llama la Nueva España. Entonces, pues ya está, que me expliquen. Que no, lo digo porque ya habrás oído hablar que ahora se habla mucho de esto, ¿no? De que, claro, eso era Cataluña, ellos dicen Cataluña-Aragón, Castilla-León por otro lado, con reyes distintos, con cortes distintas, que cuando una se muere el otro no hereda, que tal, no sé qué. Lo has dicho muy claro, cómo le llamaron a las cosas. Oye, Iván, un abrazo muy fuerte y vamos a ir como con los libros estos de las mentiras, de vez en cuando hacemos la 1, después haremos la 2 y así sucesivamente, porque da para mucho esto. Bueno, vale, encantado. Mientras el tiempo te lo permita, que ahora tendrás trabajo. Mucho más de lo normal. Un abrazo muy fuerte, Iván. Venga, un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias.